Buenos días. 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 Prendamos las cámaras, por favor. A ver, se encuentra Jenny Ochoa. Profe, creo que tiene permiso médico. Cristian Jaramillo. Cristian. ¿Qué pasa con Cristian? No nos responde desde ayer. Cristian. ¿Nos escucha, Cristian? Jaramillo. Sí, Inge. ¿Qué pasa? Ay, Cristian, desde ayer estamos tratando de contactarlo y no contesta. Ayúdenos, por favor, indicando sobre las fuentes de poder, sobre las fuentes de voltaje ideal. ¿De qué trata? Fuentes de poder. Fuentes de voltaje ideal. El voltaje ideal para las fuentes de poder, disculpa. Así entendí la pregunta un poco. Y las fuentes de voltaje ideal. ¿De qué trata las fuentes de voltaje ideal? Pues sobre lo que yo le consulté, las fuentes de voltaje ideal trataban de... Bueno, para entenderle, una fuente de voltaje es la que suministra voltaje constante a un circuito de cualquier condición, algo así. Y esto viene de la... El voltaje ideal no era referente del tema de, o sea, la capacidad de las resistencias que tenía cada circuito. Ah. ¿Keila? Sí, sobre lo que vimos ayer sobre la fuente de voltaje ideal, era de que la fuente de voltaje ideal es como que no existe dentro de nuestro circuito, pero que se representaba para poder representar al respecto cuando queremos medir lo que puede ser la corriente directa o la corriente alterna, que la corriente directa era cuando todo nuestro voltaje siempre va a ser constante, por eso es directa, como usted nos mostró en el dibujo, en un plano, que siempre va a ser el voltaje directo, mientras que en, en, eh, en la corriente alterna va a ser que siempre va a ser alternando, que usted explicó que iba a comenzar desde cero y que de ahí iba a aumentar y que iba a bajar y que iba cambiando la corriente alterna. Y usted nos explicó que la corriente alterna era lo que nosotros utilizamos a menudo, lo que tenemos en nuestros dispositivos electrónicos como la laptop y todo eso, que es una corriente que va cambiando. Gracias, Keila. Ujú. José Chávez. Buenas. José, coméntenos sobre las baterías, las conexiones en serie y en paralelo. ¿Qué sucede cuando se conectan en serie y en paralelo las baterías? Eh, Cuando las baterías se conectaban en serie, quería decir que iba a aumentar la... me fue el término. Aumentar la capacidad. O no, eso era en paralelo. Cuando se conectaban en paralelo aumentaba la capacidad y cuando se conectaban en serie aumentaba la... Ay, se me fue el término, no recuerdo. ¿Puedo, puedo Si alguien responder? me puede ayudar con el término, porque... ¿Puedo responder, licenciado? A ver, espérenme para...
¿Alguien más? A ver, ¿quién me falta la lección? Estrada. Francis Estrada, él no está asistiendo, ¿no? Francis Estrada, Marco García. ¿Marco García se encuentra? Él sí me ha dado el examen. Francis Estrada, la señorita Ochoa. Yo creo que todos me han dado la lección. A ver, ¿quién quería compartir? Keylan, creo. Sí, solo le quería responder al compañero que se había confundido, que era sobre lo del voltaje, que va aumentando el voltaje, compañero. Sí, yo también ya revisé ahorita el concepto, sí, era voltaje, perdón. Sí, sí, solo era eso, que en los circuitos, en las baterías, cuando se conectan en positivo y negativo, se va a aumentar el voltaje de nuestro circuito, que era que se medía en amperios, si recuerdo. Y el circuito en paralelo era que se iba a aumentar la capacidad de de nuestras baterías. El voltaje se mide en voltios. Sí, pero Era la ahorita me acuerdo, corriente sí. que se mide en... Sí, disculpe, era que el voltaje era en voltios y que la capacidad iba a ser en amperios. Gracias, yo no, me había confundido en eso. Ujú. Ya. Pues vamos a continuar siempre con esta parte de mediciones para que culminen también la práctica. Bien, entonces vamos a ver justamente referente a la práctica, la medición apropiada del voltaje, de la corriente y de la resistencia. Tenemos algunos medidores que nosotros utilizamos a nivel de laboratorio. Para medir el voltaje tenemos el voltímetro, la corriente tenemos el amperímetro y para medir la resistencia tenemos el ohmmetro. Sí, bueno, antiguamente se utilizaban dispositivos independientes, pero ahora se encuentra en un solo dispositivo todo esto, llamado multímetro, ¿no? Que es el que justamente seguramente ustedes habrán visto en alguna ocasión. Y es más, les mostré en la práctica de LabsLAN. Hay diferentes tipos de multímetros. Tenemos los multímetros digitales, que son los que actualmente más se utilizan. Tienen diferentes características unos de otros. Y bueno, aunque en la práctica no se lo ve, pero me gustaría también detallarle esta parte de aquí. Cuentan con unas puntas de medición con las que nosotros realizamos las conexiones al dispositivo que queremos medir. Si ustedes ven aquí, por lo general suelen tener aparte lo que es la medición. Ustedes ven aquí bueno, tienen un común donde se conecta el cable negro. Y aquí, miren, tienen dos opciones para conectar. La una opción sería, como ustedes ven aquí, para medir voltaje, medir resistencia y medir corriente, pero en miliamperios. Si ustedes cambian acá, bien, les da la opción para medir corriente, pero corrientes más grandes, ya máximo hasta 10 amperios. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de utilizar el multímetro. Acá también parece que tiene algunas diferentes conexiones. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, en el caso del laboratorio, simplemente en la parte del principal del diseño, ustedes pueden seleccionar, si les mostré, entre la medición de voltaje, resistencia y la corriente. Bueno, eso es en cuanto al multímetro, ¿no? Existen también lo que son los multímetros analógicos. Antiguamente se los utilizaba. Estos de aquí, bueno, tienen una pluma, la cual nos va a marcar, en este caso, el valor. Tiene aquí un galvanómetro que permite que se realicen aquí las mediciones. Entonces, igualmente, tenemos aquí una perilla seleccionadora para escoger entre los diferentes tipos de medición, sea corriente alterna, voltaje alterno, voltaje directo, corriente directa, resistencias, diodos, transistores también. Acá también tenía, creo que, para medir transistores. Bueno, ya le vamos a ver cuando veamos semiconductores. Pero bueno, son los de analógicos. Ustedes ven aquí tienen, bueno, hay algunas escalas que justamente se selecciona aquí, ¿no? Ustedes tienen aquí, por ejemplo, el voltaje, corriente directa y tiene con diferentes escalas.
Sí, 0.5 parece que dice 2.5, 10, 50 parece que dice 250 y 1000 voltios. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de seleccionar y escoger aquí la escala adecuada. Bien, entonces tenemos ese tipo de medidores. Los gráficos también, bueno, esto más utilizado aquí en la parte del documento del libro. ¿Y cómo medimos? Entonces, esto también es muy importante. También ya los compañeros mencionaron algo sobre las mediciones en la exposición. La corriente, ustedes recordarán que la corriente yo tengo que medirla siempre en serie. Entonces, yo tendría que, para medir en serie, por ejemplo, en el caso de este circuito de aquí, ustedes ven, sí, para medir la corriente yo tendría que instalar aquí el amperímetro, ¿no? Aquí, o puede ser también acá. Entonces, para ello yo tendría que desconectar aquí, como ustedes ven, aquí está desconectándose esta parte del circuito para poder conectar, en este caso, el amperímetro o, bueno, o el multímetro. ¿Sí? Este es justamente el símbolo del amperímetro, un círculo con la letra A. Pues eso tienen que hacerlo justamente ustedes en la práctica, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso para hacer las mediciones, que en este caso sería en serie. Mientras que el voltaje, miren, se lo mide en paralelo. Entonces, aquí no es necesario que ustedes desconecten nada en el circuito. Tener el circuito conectado y simplemente ustedes con las puntas del multímetro hacen contacto en el dispositivo que quieren medir el voltaje. En este caso, miren, están midiendo el voltaje que se encuentra presente en esta resistencia. En este caso, aquí le está dando de nuevo 9 voltios. ¿Sí? Entonces, el voltaje en este caso se mide en paralelo. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y finalmente la resistencia, eso también mostraron los compañeros en la exposición. Para medir la resistencia es necesario que yo desconecte, en este caso, la fuente de energía. Ustedes ven aquí la resistencia la estamos midiendo sin fuente de energía. ¿Por qué? Sucede que el multímetro, al medir la resistencia, ellos tienen una batería interna, ¿no? Tienen una pila. Una batería de 9 voltios por lo general. Entonces, aquí ellos internamente generan un voltaje sobre esta resistencia y aquí va a generar una cierta corriente. Entonces ellos hacen ese cálculo, ¿no? Del voltaje que se le ha suministrado y miden la corriente que está generando y ahí, bueno, se hace un cálculo, ¿no? Entonces imagínense si yo genero aquí, el multímetro está generando un voltaje, más el voltaje que está generando acá, la batería, se va a generar un doble voltaje. Entonces va a haber una medición errónea, ¿no? de la resistencia. Siempre desconectada la fuente para poder medir la resistencia. Ya, Adrián, no hay problema. Ya. Listo. Entonces, bueno, aquí están los multímetros que les había mencionado, ¿no? Los digitales, tenemos los analógicos. Y, bueno, les hago aquí una consulta a propósito. Bueno, cuando veamos potencia, mejor les hago esta consulta. Bueno, aquí tenemos un resumen de los símbolos que hemos visto hasta ahora. La batería es una batería o una fuente de voltaje de corriente directa. Tenemos el resistor, el potenciómetro, el rióstato, una lámpara. Bueno, las tierras aún me faltan. Eso, me salté un momento eso para terminar esta sección de aquí. Tenemos que ver las tierras. Hay diferentes tipos de tierra. Tierra en tierra, tierra de referencia, tierra de chasis. Eso ya lo hemos de ver en la próxima clase. Los interruptores también que ya vimos. Los fusibles que vimos ayer. Cortacircuitos. En este caso añadimos, ¿no? Lo que es el voltímetro, el amperímetro y el ohmmetro. Y bien, hasta ahí. Entonces, a ver, ¿alguna duda tal vez hasta ahí respecto a las mediciones? Voy a con la práctica, creo que va a quedar esto más claro. Yo les hago una consulta. Digamos que ustedes tienen un data center. Vemos que tienen, bueno, qué sé yo, tienen un centro de cómputo, simplemente, ¿no? Tienen varios computadores. En el centro de cómputo tienen, qué sé yo, una impresora, un escáner, bueno, algunos dispositivos. Y ustedes quieren saber cuánto me está midiendo, o cuántos amperios, cuánta corriente
me está consumiendo este centro de cómputo? ¿Cómo podrían medirlo? Tal vez viendo la potencia que tiene la fuente de poder y el voltaje que esta da, entonces se hace la operación como y sacamos la intensidad. Ya, a ver quién fue. ¿Quién fue? ¿Pablo fue? Ahí yo, Patricio. Patricio. Ya. Bueno, Patricio dice, él da una idea de fijarse, le entiendo, ¿no? Fijarse en las especificaciones de los equipos. Cuánta potencia consume cada equipo y con el voltaje calcular la corriente. Es lo que le entendí, ¿no? Sí, como la potencia es igual a voltaje por intensidad, podemos dividirle los watts que nos da la fuente de poder para el voltaje y sacamos la intensidad. Ujú. Ya, una buena idea. Podemos calcularlo a través de las especificaciones de los equipos. ¿Alguna otra idea? Pero yo quiero saber la corriente real, o sea, medir, no hacer el cálculo, sino medir realmente cuánto está consumiendo. ¿Con qué lo mido, primeramente? ¿Con qué aparato? Con el multímetro, ¿no? Ya, con el multímetro. Tengo que medir ¿qué? Corriente alterna. Sí. ¿Y cómo hago la conexión para medir? Si queremos sacar el amperímetro, era en paralelo. ¿Seguro? Creo. Se Corriente desconecta en en serie. serie. Corriente en serie. Les voy a graficar. Digamos, este es el medidor. Este es el medidor del centro de cómputo conectado a tierra. Y aquí, bueno, voy a representar esta resistencia como que fuera la carga. Aquí siempre se representa una resistencia como la carga. Aquí puede ser la carga, qué sé yo, un motor, puede ser una lámpara, una plancha, lo que sea, ¿no? Esta es una carga. Entonces, por aquí va a existir una cierta corriente. ¿Sí? En este caso voy a poner que la carga es todo esto de aquí, todos estos computadores. ¿Sí? Más o menos sería esto lo que ustedes tienen. Entonces yo les pido esto de aquí, saber la corriente. Entonces, como sabemos, la corriente se la mide en serie. Entonces tendrían que desconectar y aquí poner un amperímetro, ¿no? Para medir la corriente. Pero físicamente, ¿cómo lo harían? Se tendría que cortar un cable del medidor para poder hacer la medición, ¿o cómo? ¿Cómo lo harían en la práctica? Tienen así, ¿no es cierto? Este viene los cablecitos, tienen 3 cables de la empresa eléctrica y esto se conecta a un medidor, ¿no? Entonces aquí viene, bueno, está un break y aquí viene la fase, digamos, ¿no? Aquí viene la fase, tienen el neutro y la tierra. Entonces se va a entrar a su centro de cómputo, 3 cables. Tienen la fase, el neutro y la tierra. Entonces tendrían que medir aquí en la fase. Entonces, ¿qué? Van al medidor y cortan este cable y ponen el amperímetro. No se puede hacer en el interruptor. Los terminales nomás. Pero Va en el toma corriente. en el toma corriente, ya. Bueno, pues tendría que ser en el toma corriente, pero de cada uno entonces. Uno por uno. Igualmente, ¿cómo hacen el toma corriente? Tendrían que desconectar el toma corriente. ¿Y cómo? Tendrían que desarmar el enchufe para poder coger la fase y poner ahí el amperímetro. También hay unos aparatos que son cuadraditos donde se desconecta directamente el cable y tiene que hacer el hueco. Ya, por ahí va. ¿Sí entienden cuál es el problema, no? ¿No entienden el problema? A ver, déjenme ver si es que tengo Hay que pegar los cables y puede haber cortocircuitos. Ese es el medidor, ¿no? Entonces, tienen el centro de cómputo, ¿no? Entonces viene aquí el medidor. A ver, ¿cómo les explico? Aquí, digamos, ya. Tienen este medidor, ¿no? Entonces aquí vienen los cables que se van a conectar al centro de cómputo. Entonces, para medir la corriente que está consumiendo, tendrían que desconectarle aquí, cortarle un cable
y ponerlo al amperímetro ahí para que esté en serie. Tendrían que desconectar, aquí cortar, digamos, este rojo, que es la fase. Tendrían que cortarle este cable de aquí. Entonces, ¿es práctico que corten un cable solo para medir? No. Y luego volverlo a No, encontrar? porque son... ¿Karen? Que no sería práctico cortar el cable porque después ya no sería más difícil volver a unirlo y ya no quedaría cable. Ya, entonces, O ¿cómo? sea, ese cable está pequeño y ya no Ya, entonces, sería. ¿cómo mido la corriente? Y si cogieran y en todo el centro de cómputo, en este caso, apagaran las luces y solo dejaran prendidos los equipos y en el medidor que hay en la parte de afuera revisaran en el LCD que tiene ahí la pantallita, cuánto es el consumo. Ya, eso está en vatios hora. Sí, puede ser una forma. Bueno, en el caso de que tenga el LCD, como en el caso de aquí. Hay algunos que no tienen esta pantallita. Bueno, los que yo he visto todos tienen, ahora no sé si Au- aún hablan de los antiguos. Sí, creo que todos tienen. Oh, sí, bueno, al menos, sí tienen todos los de ahí, pero tendrían que ustedes hacer un cálculo de medir, digamos, en una hora, a ver cuánto cambió, porque eso mide en kilovatios hora. Ya, sería una forma, O sea, transformación también, en un minuto. ¿ya? Bueno, para no alargarnos mucho, existe esto de aquí. Es un multímetro. A ver, Ah, cierto, hay uno que mide por inducción o algo así, que es como una exacto, garra. ujú, exacto. A ver, les voy a mostrar primero algo, un fenómeno que, bueno, ya lo vimos inclusive cuando vimos, a ver, para mostrarles por acá. Cuando vimos el video de Faraday, ¿se acuerdan que había una relación, no? Entonces, ¿qué decían? Si yo tengo, digamos, una fuente de energía, una fuente de voltaje, y paso por aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí va a haber una carga. Pero por este conductor, al pasar por aquí una corriente, se iba a generar aquí unos campos magnéticos alrededor del conductor. ¿Sí? ¿Se acuerdan el experimento que ellos hacían? Acercaban aquí una brújula, digamos que tenían una brújula donde tenían así el norte. Entonces, cuando le acercaban la brújula acá, esta brújula cambiaba de dirección, ¿no? Cambiaba de dirección. ¿Por qué? Porque era afectado por este campo magnético que se estaba generando aquí, un campo magnético. Entonces, siempre a través de un conductor se van a generar campos magnéticos. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes analicen la parte de redes, las redes de computadoras, por ejemplo, las que se utilizan en los cybers, bueno, los centros de cómputo para interconectar los equipos en red, usan el cable de red, el cable UTP. Entonces, el cable UTP tiene unas ciertas características, tiene 8 hilos y nos dice que para que soporte, digamos, el estándar de 100 metros que puede soportar este cable en la práctica, tiene que cumplir ciertas funciones. Una de ellas es que no sea afectado por interferencias. Entonces, una de esas interferencias justamente es estos campos magnéticos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cerca de un cable de red, un cable de energía, por ejemplo, para un toma corriente, como estos generan campos magnéticos, le va a generar aquí una inducción a este cable de red y puede generar errores en la transmisión de los datos. Por eso es que una de las recomendaciones, y ustedes seguramente en algún momento verán, en los edificios, en las oficinas, tienen canaletas, ¿no? Para hacer el cableado estructurado. Entonces siempre separan. Entonces por una parte, por las canaletas ponen lo que es el cable de alimentación, que son los cables para los tomacorrientes. Y por otra dirección aparte, por otras canaletas, en cambio van los cables de red. ¿Sí? Justamente para que no exista ese tipo de interferencias. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto de aquí vendría a ser un problema, ¿no? Para las redes, porque son fuentes de interferencia. Pero en el ejemplo que les estoy mostrando para medir en este caso, la corriente nos podría servir este fenómeno. Y es justamente lo que utiliza este tipo de multímetros, que hay, bueno, es un multímetro de pinza, me parece que se llama. No sé si habrán visto.
Tienen como justamente una pincita. Mire, este de aquí. Entonces, es un ganchito. Ustedes este ganchito lo aplastan con este botón, se abre el gancho y ingresan y meten el cable. Entonces, si ven, este cable de aquí está generando la corriente, digamos, que pasa por aquí genera un campo magnético. Entonces, lo que está haciendo este multímetro es midiendo ese campo magnético y lo convierte a corriente. Entonces, aquí pueden medir, miren, justamente este cable, miren, está diciendo que está pasando 12.3 amperios, ¿sí? De corriente alterna. 12.3 amperios. Entonces, de esta forma se podría medir en este caso lo que les decía, ¿no? El centro de cómputo, para medir cuánto está consumiendo. Simplemente tendrían que ir al medidor, ponerle en el gancho de la fase y medir la corriente que está consumiendo. Más práctico, ¿no? Que cortar un cable. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Y cómo sabemos que, o sea, todos los cables van a tener un campo magnético, ¿verdad? Los demás cables no van a interferir con el cable que usted quiere sacar el valor. No, el equipo ya está diseñado para medir solamente lo que está dentro de esta pinza. Sí, lo que está justamente dentro de esta pinza. Sí, seguramente hay que tener una cierta distancia. Bueno, en ese caso depende del equipo. Hay que hay que leer el manual para justamente ver las especificaciones, pero por lo general no. Depende también del tipo de equipo. Sí, hay equipos más profesionales. Por ejemplo, este de aquí son uno de los equipos más utilizados dentro de la industria, que es el marca Fluke. Bueno, son un poquito caros, pero son muy buenos en realidad. Son súper precisos. No dan ese tipo de problemas. Tal vez otros que sean de pronto más económicos, no sé, sería de ver. Pero al menos lo que yo he visto, sí, es muy, muy preciso. Es súper eh, correcto, digamos, la medición. Sí, es muy, muy exacto. Bien, entonces, ¿qué hora es? Ya, tenemos todavía un tiempo más. Entonces, quería mostrarles también, finalmente, esta parte que también, bueno, ya expusieron los compañeros, lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm me relaciona, en este caso, un circuito básico. Es un circuito en el que yo tengo una fuente de voltaje, tengo una resistencia, y por aquí, obviamente, va a haber una corriente. Eso les decía, ¿no? En este caso, yo tengo la dirección de corriente convencional, que nosotros hemos descrito la clase pasada, que es que la corriente va a salir del positivo y va a ir hacia el negativo de la fuente. Sí, esta es la corriente. Entonces, ¿cómo están relacionadas estos tres parámetros? Voltaje, corriente y resistencia, que es lo que ya hemos estado viendo. Es a través de la ley de Ohm. Entonces, Ohm se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que en este circuito de aquí, ¿sí? En este circuito, si yo aumentaba el voltaje, igualmente iba a aumentar la corriente. ¿Sí? Pero si yo en cambio aumentaba la resistencia, mientras más resistencia tenía, en cambio iba a disminuir la corriente. Era en cambio inversamente proporcional. Entonces, bueno, de ahí se desprende justamente la ecuación, ¿no? Que la corriente está directamente proporcional por el voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Esta es la famosa ley de Ohm. ¿Sí? Bueno, la corriente en amperios, esto ya saben ustedes, voltaje en volts y resistencia en ohmios. Entonces, de aquí, ustedes pueden despejar y encontrar cualquiera de los demás parámetros. ¿Sí? Pueden ver el voltaje, que es igual a la corriente por resistencia. Y la resistencia, en cambio, que es igual al voltaje sobre la corriente. Esta es la famosa ley de Ohm. Bien, entonces, esto justamente se lo ve aquí en esta gráfica. Para borrar esto. A ver, aquí tenemos una resistencia fija de 10 ohmios. Sí, y a esta, bueno, aquí está la corriente, este es el circuito, ¿no? Yo tengo aquí un amperímetro y tengo esta fuente. Esta flechita de aquí, de la fuente, quiere decir que es una fuente variable, como la que tenemos en la práctica. Y yo la variaba desde 0 hasta 20 voltios, me parece que era, ¿no? Bueno, en este caso yo tengo una fuente variable de 10 voltios a 100 voltios. Entonces, ¿qué va haciendo aquí? Va aumentando el voltaje desde 10, bueno, desde 0 hasta 100 voltios. Y va el amperímetro midiendo cuál es la corriente, ¿sí? Con una resistencia fija. Pues miren, inicialmente con 10 voltios tengo, según la ley de Ohm, que es corriente igual a voltaje sobre resistencia. La resistencia es fija, entonces voy a tener una corriente de 1 amperio.
Y así, ¿no? Voy aumentando el voltaje. Para 20 voltios tengo en cambio 2 amperios. Entonces, ustedes ven aquí, de acuerdo a cómo aumenta el voltaje, va aumentando también la corriente. Y va aumentando de una forma lineal. Ustedes ven, ¿no? Tiene una correspondencia lineal. Bien. Y en cambio acá, si yo varío, en cambio la corriente, ¿no? Perdón, la resistencia. Yo tengo un rióstato en este caso, ¿no? Que va desde 10 a 100 ohmios. Tengo mi fuente de voltaje fija. Entonces voy variando la resistencia y voy midiendo en cambio la corriente. Y aquí en cambio al ir aumentando, miren la corriente, perdón, la resistencia, va disminuyendo en este caso la corriente. ¿Sí? Entonces es una relación inversamente proporcional. A ver, veamos un ejemplo. Esta parte es sencilla. Entonces, digamos, tenemos aquí una fuente. Tenemos una resistencia. Y esta fuente va a ser de 50 voltios. Tenemos positivo, negativo. Entonces, la corriente va a venir en este sentido. Entonces, me pide aquí que yo encuentre el valor de la corriente. ¿Sí? La resistencia en este caso es una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, aplicando la ley de Ohm, sería corriente igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje que es de 50 voltios y la resistencia que es de 1K. Voy a pasarlo esto a notación científica. ¿Sí? Y esto sería igual a 50 por 10 a la menos 3. Acá lo subo, ¿no? Este exponente lo subo acá arriba. Y esto me quedaría amperios. ¿Sí? Esto de aquí, en notación de ingeniería, sería 50 miliamperios. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues veámoslo rapidísimo. Ustedes lo vean acá bueno, esto también la tienen que utilizar ustedes en la práctica, multisim. Y vamos a verlo. Para complementar también lo que los compañeros habían mostrado la clase pasada. Ellos ya mostraron también cómo hacer una medición básica. Voy a ir por acá y voy a buscar una fuente. Primero, una fuente de voltaje DC. Sí, necesito también una tierra. Siempre tienen que utilizar la tierra. Aquí. Y vamos a ver unas resistencias. En este caso era de 1 kilo ohmio, me parece, ¿no? Vamos a sacar resistores. Tengo de 1 kilo ohmio. Vamos a girarlo esto. Ya, entonces hay dos formas de medir la corriente. La una forma sería, a ver, aquí corrámoslo primero. Ahí está corriendo. Espérenme un segundito, por favor.
Ya, perdón, a ver, estuve por acá, bueno. Ya, entonces, a ver, aquí está corriendo, ¿no? Yo lo voy a detener. Entonces, tengo dos formas, verán, de medir aquí la corriente. Entonces, una sería, como mostraron los compañeros, yo voy a buscar acá en la parte derecha, ¿dónde era? Acá creo que tenía el multímetro, o el amperímetro. A ver, busquémoslo. No me sale. Me salen los nombres. ¿Qué es este de aquí? Fuera de función. Ahí está, multímetro. Ya, entonces lo voy a conectar acá. Y aquí voy a conectarlo en serie, como habíamos dicho, ¿no? Entonces el positivo, miren, siempre el positivo tiene que conectar al potencial más alto, que en este caso sería el positivo de la fuente. Y ahí abrimos y le voy a poner aquí en amperios. ¿Sí? A ver, pongámoslo igual al ejercicio, cara 50 voltios, ¿no? Esto le cambio acá a 50. 50 voltios y me daba como resultado 50 miliamperios. Es lo que me tiene que medir. Y miren, aquí estamos, ¿no? 50 miliamperios. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo esto al revés? ¿Qué pasa si yo el positivo, el negativo lo voy a poner al potencial más alto y el positivo lo pongo en la resistencia? Miren lo que sucede. Les da un valor negativo de 50 miliamperios. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí la dirección está opuesta. Y eso les sirve, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente cuando usan un multímetro y miden así en serie y ustedes no saben dónde está el potencial más alto. Digamos, ustedes abren un circuito, cortan el cable y miden la corriente, ¿no? Pero no saben en qué sentido va, ¿no? Derecha, izquierda o izquierda, derecha. Es una forma de saberlo, ¿no? Entonces, donde está, en este caso, si les da un valor negativo, quiere decir que está conectado al revés. Es una forma también de saber. Bien, esta es una forma de medir aquí en Multisim. Y otra forma de medir también es usar aquí estas herramientas que tenemos. Miren, yo mido, a ver, corro el programa, corro y aquí les dan, miren, unas tipo, unas puntas de prueba. Pueden medir el voltaje y la corriente, bueno, y la potencia también. Entonces yo pongo aquí y miren, y les da. Aquí le está diciendo, ¿no? 50 miliamperios. Es otra forma también de medir en Multisim. ¿Sí? Ya. Bien, entonces volvamos acá. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, ustedes pueden chequearlos, se los dejo también las diapositivas para que los revisen en casa. ¿Sí? Pero es básicamente lo mismo usando la ley de Ohm. Hay que tener en cuenta aquí también las unidades, siempre yo tengo que convertir, en este caso, miren, yo estoy buscando el voltaje en cambio. Sería la corriente por la resistencia, en este caso la corriente es de 50 microamperes. Entonces yo lo convierto, ¿no? Por 10 a la menos 6 y acá en megaohmios en cambio por 10 a la sexta. Hay que tener en cuenta las unidades. Y finalmente quiero mostrarles la parte de energía y potencia. Entonces, ¿qué es esto de la potencia? Bien. Entonces, energía en sí se define como la capacidad para realizar un trabajo. Y potencia, en cambio, es la relación de cambio a la cual se utiliza la energía. Es decir, que la potencia va a ser igual a la energía por segundo. ¿Sí? Es decir, ustedes saben que la energía se mide en joules, entonces sería en joules por segundo. ¿Sí? Y eso de ahí es lo que se denomina el watt, ¿sí? Que es la unidad de potencia, en honor al científico escocés James Watt. ¿Sí? Esa es la unidad de potencia en watts, o también, bueno, acá lo llaman en español el vatio, ¿no? Sí, entonces sería en este caso, ¿sí? La potencia. La energía, si yo despejo en cambio la energía, va a ser igual a la potencia por el tiempo. Entonces la energía en sí, como les digo, se mide en joules, pero en la práctica nosotros utilizamos otras unidades, que es el vatio, en este caso como es por tiempo, ¿no? Sería el vatio por segundo, o el vatio hora, o el vatio minuto, ¿no? Por lo general nosotros medimos lo que es el kilovatio hora, que es la unidad que se mide por ejemplo, en los medidores que tienen ustedes en sus domicilios. Se mide el kilovatio hora. Es lo que les está mostrando lo que decía Patricio, ¿no? En el LCD o
en los numeritos que les muestra el medidor, justamente les está midiendo los kilovatios hora. Entonces, a la final, digamos, las personas que hacen las lecturas miden eso, ¿no? Miden cuánto han consumido en el mes y eso les facturan a ustedes. Entonces, ahí hay ciertas tarifas que están reguladas en nuestro país, en este caso por la Agencia de Control y Regulación de Energía, me parece que se llama. Y bueno, y tienen un techo tarifario, dependiendo, ¿no? Si es que es un medidor domiciliario, si es que es un medidor de comercial, si es que es un industrial. Entonces hay diferentes tipos de medidas de potencia. Incluso me parece que, no sé si recuerdo, si también estaba en base al, a la cantidad de consumo. Bueno, hay diferentes parámetros que se toman en cuenta y eso ustedes lo pueden ver en la regulación, en este caso de esta agencia, y les van a dar los techos tarifarios también. De pronto, si ustedes quieren calcular cuánto más o menos les va a salir los costos, por ejemplo, ¿no? de energía eléctrica para un cierto proyecto. Entonces, ¿cómo yo calculo esto de acá? A ver, veamos un ejemplo. Ya, entonces, digamos, ustedes tienen un foco, tienen aquí el medidor, ¿no? Tienen el medidor y eso está conectado a una lámpara. Sí, entonces este es un foco de 100 vatios. Bien. Y yo lo tengo encendido. Yo trabajo con este durante 10 horas. Entonces, si yo mido en este caso, voy a medir la energía. Y aquí sería la potencia. Que en este caso es 100 vatios. Le multiplico por las 10 horas. En este caso, el foco me va a consumir 1000 vatios hora. O lo que es lo mismo, va a consumir 1 kilovatio hora. ¿Sí? Y es lo que tendría que pagar yo, de acuerdo a la tarifa que les digo. No sé cuántos centavos es, me parece que era 60 centavos. Un domicilio, no estoy seguro, no recuerdo. Ahí les dejo de inquietud esa parte para que lo chequen. ¿En cuánto está la tarifa del kilovatio hora en nuestro país? Ingeniero, ¿ahí qué está calculando? Estoy calculando la energía. ¿La energía? Ujú. Pero la energía a la que se refiere es la energía potencial eléctrica. Ok. No, esa es la energía que, como les digo, a ver, la energía inicialmente, ustedes saben que se la expresa en joules, ¿sí? Y la energía es la capacidad de realizar un trabajo. En este caso estamos hablando de una energía eléctrica. Entonces sería la energía que yo necesito para prender un foco, ¿sí? Entonces yo les ¿Y cómo decía, se llama, pero es energía? ¿Solo energía? energía eléctrica, Mm. Es que yo había leído que el potencial eléctrico ¿ya? es la diferencia en la... Diferencia potencial. No, es la diferencia de la energía potencial eléctrica. Ay, perdón, repita. Espera, déjeme ver mis apuntes. Ya, claro. Dice que la tarifa por kilovatio hora está a 10 centavos con 10,47 centavos. Ya, ese es en tarifa domiciliaria. Sí. Ujú. Ya, gracias. Ahí se puede hacer más o menos el cálculo, ¿no? Bueno, hasta que la compañera encuentre eso, vamos a hablar de la potencia. Entonces, bueno, la potencia, en este caso, ustedes recordarán que en los conductores decíamos que existe una cierta oposición al flujo, por más, ¿no? Buen conductor que sea, siempre va a haber una porción de oposición. Más aún en las resistencias, ¿no? Las resistencias, dependiendo del valor, va a tener una oposición. ¿Sí? En este caso, esa oposición justamente se traduce en colisiones que van a tener los electrones al pasar por este material.
Y esas colisiones que suceden producen lo que se denomina el calor. ¿Sí? Se produce un calor. Por eso es que los equipos, cuando están trabajando, emanan calor, ¿no? Y se les pone ciertos disipadores, ciertos ventiladores para ayudarles también a que se enfríen. Entonces eso justamente es lo que se denomina, en este caso, una cierta potencia o potencia disipada. ¿Sí? Entonces en este caso, en los resistores, yo tengo una resistencia disipada que va a estar representada por la ley de Watt, ¿sí? Que me dice que la potencia va a ser igual al cuadrado de la corriente que pasa por esa resistencia multiplicado por el valor de la resistencia. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en esta parte de aquí porque dependiendo del voltaje que yo le ponga a mi resistencia, como les digo, va a consumir una cierta potencia. Entonces hay que tener en cuenta que mi resistor soporte esa potencia, ¿sí? Porque si no lo puedo llegar a quemar. Entonces yo despejo aquí, en este caso, yo llego a esta fórmula principal que es la que nos mencionaba Patricio, que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Esa es la fórmula principal, ¿sí? Para encontrar, es decir, multiplicar los voltios por los amperios y esto me va a dar los vatios. Y de aquí yo puedo igualmente despejar, ¿no? Si yo quiero tener en función, ¿no es cierto?, del voltaje, simplemente lo que hago es aquí utilizar la ley de Ohm, ¿no? Igual que lo que se ha hecho acá arriba. ¿Sí? Despejar aquí el voltaje, yo sé que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, en función del voltaje, sería el voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. Aquí tengo también unos ejercicios que se los dejo para que ustedes lo chequen por cuestiones de tiempo. Ustedes ven aquí en el ejercicio A, tienen aquí ustedes un voltaje de 10, tienen una corriente de 2 amperios. Entonces yo multiplico, ¿no?, los 10 por los 2 amperios, que sería voltaje por corriente, y tendría los 20 vatios. En este caso se está disipando en esta resistencia. ¿Sí? Igual miren, acá tengo en el ejercicio B, en cambio tengo la corriente de 2 amperios, no tengo el valor del voltaje, pero sí tengo el valor de la resistencia, de 47 ohmios. O sea, aquí sería 2 al cuadrado por 47. Sería corriente al cuadrado por resistencia. En este caso sería de 118 vatios que me está consumiendo la resistencia. Entonces, es lo que les decía, ¿no? El resistor disipa calor, ¿sí? Cuando circula a través de él una cierta corriente. Entonces, el límite de la cantidad de calor que un resistor puede disipar está especificado en un parámetro que se denomina potencia nominal, ¿sí? Entonces, es la cantidad máxima de potencia que un resistor puede disipar sin que sufra daños por calentamiento excesivo. Entonces, es lo que les comentaba justamente en la clase pasada, que veíamos que habían resistencias de diferentes tamaños, del mismo valor, por ejemplo, de 1 kiloohmio, todas de 1 kiloohmio, pero de diferente tamaño. Entonces, aquí viene justamente este parámetro que es la potencia nominal. Entonces, los más chiquitos son los que tienen menor potencia. Por ejemplo, este de aquí va a ser de 1/8 de vatio, de 1/4 de vatio, de medio vatio y de 1 vatio. Es la potencia nominal que puede soportar este resistor. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un resistor de 1 kiloohmio mismo, ¿no?, pero de 1/8 de vatio en un circuito, por ejemplo, en este circuito de acá que yo mostré, ¿no? Sí, en este circuito de aquí que tengo 10 voltios, 2 amperios, obviamente aquí va a consumir 20 vatios. Entonces, no lo va a soportar este de 1/8 de vatio. Entonces, obviamente esto se va a quemar, se va a dañar. Entonces, es importante tener en cuenta también lo que es la potencia nominal en cuanto a los resistores. ¿Sí? Y bueno, me parece que hay de mayor potencia también resistores, pero los que yo he visto, al menos los que venden aquí comercialmente, hasta 1 vatio. Me parece que he visto de 2 vatios también. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, ya depende de la aplicación en la que ustedes vayan a utilizarlo. Sí, y finalmente tenemos lo que son las baterías. Entonces aquí también las baterías tienen su capacidad límite en cuanto al tiempo. Sí, y se mide en amperes hora. ¿Sí? Entonces aquí me determina cuánto tiempo va a durar una batería. ¿Sí? Y esas especificaciones ustedes las pueden ver cuando compran una batería. Por ejemplo, en la batería del vehículo, por lo general tienen algunos parámetros. Uno de ellos es el voltaje, seguramente, no todos son por lo general de 12 voltios de los vehículos. Entonces aquí les va a decir, por ejemplo, 70 amperios hora a 3.5 amperios.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que máximo esta batería me puede entregar 3.5 amperios. Es la corriente máxima que me puede entregar, ¿sí? Instantánea, digámoslo, ¿no? Mientras que este valor de acá, en cambio, me indica que máximo me puede entregar en 1 hora 70 amperios. ¿Sí? Entonces, esto me sirve a mí para calcular, entonces, cuánto dura mi batería cargada antes de que se me vaya a descargar, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tengo en esta batería de aquí, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi batería, tengo el positivo, tengo el negativo, ¿no? Entonces me dice que yo tengo, bueno, es de 12 voltios, tiene 70 amperios hora, ¿sí? Entonces si yo divido, por ejemplo, aquí, yo quiero saber qué tiempo va a durarme esta batería trabajando al máximo. Pues me dice que me entrega 70 amperios hora. Y yo sé que máximo me entrega instantáneamente 3.5 amperios. Entonces, si yo divido esto de aquí, ¿cuánto es 70 dividido para 3.5? Entonces, 20. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí 20 horas. Quiere decir que esta batería me va a aguantar hasta 20 horas trabajando a full, ¿sí? A 3.5 amperios. Pero, ¿qué sucede? Digamos que yo necesitara más tiempo. ¿Qué hiciera aquí? Si igual está trabajando al máximo, pero yo necesito, digamos, unas 30 horas. ¿Cómo hago aquí para resolver ese problema? Para darle más capacidad de respaldo. Lo que vimos ayer. Pongo otra batería. Bueno, o compro o cambio, ¿no? Cambio una batería de mayor capacidad o pongo una de las mismas, pero la pongo en paralelo. Pues conecto positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces aquí se suman las capacidades. Entonces esta batería ya no va a ser de 70 amperios hora, sino va a ser de 140 amperios hora. Y aquí su capacidad máxima ya no va a ser de 3.5 amperios, se suma, ¿no? Entonces decíamos ayer, en paralelo se suman las capacidades. Entonces aquí sería de 7 amperios máximo. Entonces en este caso, con estas dos baterías voy a tener el doble. Voy a tener 40 horas de respaldo. ¿Sí? Entonces, esto justamente tiene que ver con las especificaciones del vehículo. Ustedes fijaránse, los que tienen vehículo, fijaránse, cuando es un auto, tiene de pronto unos 70 amperios. Cuando tiene un carrito más grande, un 4x4, una camioneta, van a fijarse que de pronto tiene una batería más grande, físicamente es más grande, y obviamente van a tener más amperios hora. ¿Por qué? Porque obviamente es un vehículo más grande que consume más energía. Tiene focos más potentes, tiene, no sé, el arranque mucho más potente, entonces necesita mayor energía. Más aún cuando yo uso, digamos, en un vehículo pesado, ¿no? Un tractor, un bus. Inclusive en esto, verá, hay algo interesante que sucede con los vehículos, con los tractores, con los buses. Ellos funcionan a 24 voltios. ¿Sí? Pero como no tengo yo baterías comercialmente a 24 voltios, lo que se hace ahí es poner dos baterías en serie. Fijaránse de pronto si alguien tiene la oportunidad. En un bus son En dos baterías así unidas. Ajá, un bus. Entonces tienen dos baterías en serie. Entonces sería acá en cambio el positivo, el negativo. El positivo, el negativo. Entonces este negativo viene acá, se conecta al positivo. Entonces ambas son de 12 voltios sumadas. Entonces me va a dar aquí 24 voltios. Es lo que hacen los buses, todos los vehículos de carga pesada sobre todo. Es importante saber aquí cuál es el negativo. Por lo general este negativo de aquí va conectado al chasis del vehículo, es decir, al fierro, ¿no? Al fierro del vehículo. Y eso vendría a ser la tierra. Bien. Eso, chicos. Ingeniero, Sí, puede volver a la diapositiva. El valor de 3.5 es de la corriente, ¿verdad? sí. Y cuando se conecta en serie también se suman. ¿La corriente? Ajá, No. porque se puso 140 sobre 7. Es que aquí están en paralelo, no están en serie. En paralelo sí, en paralelo se suman las corrientes. En paralelo.
En paralelo está, si ve, está aquí el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Están en paralelo. El voltaje se mantiene, este es igual de 12 voltios, pero se suman las... ¿Cómo era, disculpe, cuando se conecta en serie? Acá está, lo que les dije, en el bus. Yo tengo en cambio en serie, conecto en cambio el negativo al positivo de la siguiente batería. Yo aquí tengo 2 baterías de 12 voltios y sumados me va a dar 24 voltios. Las corrientes se mantienen, pero el voltaje aumenta. Se suman los voltajes. Sí, es que no me acordaba cómo se conectaban en serie y en paralelo. En serie es el negativo con el positivo del siguiente. Y me queda aquí, esos extremos libres vendrían a ser ya los que van a alimentar. Ya, algo así sería. En serie sería, digamos, yo tengo aquí una batería, positivo, negativo, y esta la conecto, perdón. Y mi segunda batería la conecto así, en serie. A continuación, ¿no? Este positivo con el negativo de la siguiente. Entonces aquí me va a quedar un positivo negativo de 24 voltios. Si yo lo viera esquemáticamente, veámoslo rapidito acá. Voy a copiar este de aquí para que vean. Copiarlo. Voy a poner. Entonces aquí en este caso yo voy a conectar, miren, en serie. ¿Sí? Entonces el positivo lo conecto con el negativo. Y aquí me debería dar entonces ¿cuánto? Si yo mido, aquí el positivo lo pongo acá. Y el negativo lo pongo acá. Seguramente no me va a correr porque me pide que le conecte a tierra. Déjenme ver. ¿No? ¿Sí me corrió? Miren. 100 voltios. ¿Sí? Se sumó. 50 más 50 sumó. Mientras que si yo lo pongo... Si yo lo pongo en paralelo... Voy a medir acá. Oh. Sí, inclusive aquí me da un error. No me permite aquí simular las baterías en paralelo. Pero como les digo, aquí se incrementa en cambio la corriente. Bueno, nos hemos pasado, chicos. Tengo otra clase ahorita. No sé si tienen alguna duda. Tal vez. Yo creo que con esto ya... Ingeniero, solo quería si me puede registrar las asistencias, que pensé que se iba a activar a las 10:30. ¿No? A ver. A mí también, ingeniero. Lo que pasa es que el de Profe, yo programación también. terminó tarde y no pudimos casi marcar la asistencia. Terminó bastante tarde, la verdad. Casi justo cuando ya se acaba lo de marcar la asistencia en electricidad. Pues no sabría si nos podría ayudar. A ver, nombres. Viviana acá. Calva, Machi, Viviana Isabel, ¿ya? Sí. A ver, déjenme yo les nombro. ¿Thaís se encuentra? ¿Thaís Cartucho? Sí, yo. Ya. Sí, también le iba a decir eso. Wilson Coyahuaso. Sí, aquí estoy presente. Ya. Jerick Espinosa. Presente. Francis Estrada. Él no asiste. Marco García. Tampoco. Cristian Guasha. Presente. Ya. Leonardo Peralta. Presente. Gracias. Y Jean-Pierre Remache. Presente. Nadie más falta, ¿no? Tenemos acá más. No, acá sí están todos. Ya, ahí estamos, chicos. Entonces, culminen por favor con la práctica. Saben que tienen para la próxima semana ya que presentar el informe. Quedamos hasta ahí. Un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, gracias. gracias, profe. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.